Buenas noches. Yo soy representante de Editorial Contracorriente, que es una editorial de nicho. Esto quiere decir que publicamos ciencia ficción, terror, policial, etc. Y junto a Pablo Rummel, antologamos a una serie de escritores que son 18 para que nos escribieran su propia visión del policial propiamente tal, es decir, la novela detectivesca. En base a eso, y en base a que coincidí en una época con el director Sam Peckinpah, luego de que reunimos a 18 autores que ya tenían textos policiales y de distinta forma, titulamos el libro Quiero la cabeza de Sir Arthur Conan Doyle. Y básicamente eso, o sea, Pablo es el segundo antologador, o el primero, yo creo que el primero. Fue la idea de Pablo en realidad. Ahí voy a contar la historia después de cómo se... Y bueno, nos comunicamos con Marcelo González Zúñiga, que es doctor en literatura y un entusiasta de la obra policial, y con Alfredo Levin, que es, bueno, periodista y crítico de rock muy famoso. Y bueno, eso básicamente. Queríamos, o sea, que nos dieran la impresión de lo que fue la aventura de leer el libro, si es que fue una aventura o sino que fue un martirio, no sé. No sé, ¿qué opinas tú, Marcelo? No, evidentemente fue un placer, primero que nada. Como el texto se propone en términos de una avanzada literaria, un descubrimiento, una aventura, evidentemente, y un placer, ciertamente. Hay textos muy interesantes, muy bien escritos, por supuesto, y que establece rutas muy interesantes acerca de lo que puede ser el neopolicial. A mí, bueno, humildemente, en la invitación, en lo que sea, aparezco como un especialista en el género, ya me parece un poco rimbombante, Sí. pero como lector del género, que me parece más justo, sí, muy interesante lo que hay ahí en los 18 de relatos. Bueno, de hecho el tema es que el maestro para nosotros, el maestro policial sería Conan Doyle, pero acá en Chile básicamente hay varios referentes. De hecho, varios autores de la nueva narrativa chilena se dedicaron al policial. Y bueno, Conan Doyle, bueno, para mí la mejor novela que considero de Conan Doyle es de ciencia ficción, generalmente. No es de policial propiamente tal, que es El Mundo Perdido, Claro. Muy bien. y que es de fantasía, pero básicamente tratamos de aunar el policial con otro tipo de género. Por eso yo rescato eso de esta antología, porque a veces nos encontramos con con novelas que mezclan lo policial con otras voladas, por decirlo de alguna manera. ¿Tú qué opinas, Alfredo? Bueno, aparte de agradecerles la invitación a Rummel, a Fritz, a quien conozco hace un tiempo, un par de autores dentro de la compilación a quienes conocía, en particular Thomas Harris, que mucha gente desconoce que Harris, antes de esta imagen que tiene de poeta, un gran poeta, pocos como él han escrito de concepción, de la manera en que él lo ha hecho. Él tenía un libro que a mí me marcó mucho a finales de los 90, que me lo regaló otro escritor, diciendo que le pusiera mucho ojo a ese libro, que era una novela que editó en Planeta. Y era una novela de terror, derechamente de terror. Años después, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Thomas Harris, le pregunté, y él consideraba que en el momento en que la hizo prácticamente fue como por un encargo, y que no le prestaba mayor importancia dentro de su corpus de trabajo. Pero yo le dije que muchos de nosotros fuimos marcados por ese tenor de un gótico, un oscuro terror, pero un terror misterio. Y él aceptó que sentía que esa novela se había convertido en una especie de culto, más allá de lo que él pretendía desarrollar como su obra poética. A Ignacio lo conozco por varios libros, probablemente de la editorial de Cuarto Propio, podría ser.
Sí. varios libros en donde entiendo la lisergia, la psicodelia de Ignacio. Y hace varios años también tuve la oportunidad de entrevistarlo y no me extrañó nada que estuviese embarcado en un tipo de proyecto delirante como este, que es antologar este tipo de policial, porque cuando yo pensé en el neopolicial, o cuando, no sé si fuiste tú que me abordó para hacerme la invitación, y yo a la primera dije, encantado voy, mándenme el texto para poder leerlo. Yo pensaba en el neopolicial más en la línea de Ramón Díaz Eterovich. Pensaba como que podía darse una vuelta por ahí, cosa que en rigor algunos de los cuentos se mueven en esa línea. Me dio mucho gusto leer en el prólogo el nombre de René Vergara, por ejemplo, que en una anécdota muy personal, yo fui criado por una tía, abuela, que ya era octogenaria cuando me allegué a su alero, tía abuela, solterona, que leía Agatha Christie, Simenón, leía literatura policial. Pero de pronto, yendo a la biblioteca en una casa que tenía en Isla Negra, que era la casa vecina a la de Pablo Neruda, mi tía Olga Moneta Ormazábal, tenía muchos libros, y fuera del canon policial me llamó la atención un libro de este Vergara. Y todavía me recuerdo de la manera en que me golpeó el que estaba leyendo ese tipo de novela policial, La aventura de un inspector, Cortés, y René Vergara situaba este policial en Chile. Y eso a mí me provocó, fue un antes y después. Hércules Poirot ni Miss Marple alcanzaron a hacer lo que para mí fue el descubrimiento de este inspector, porque era chilense. Ahora, por ahí hay una anécdota que dice que René Vergara en algún momento, cuando empezó a escribir, porque es un tipo que al mismo tiempo es investigador, está cerca de los bajos fondos, de mundos del delito y en la PDI, incluso creo que en sus periodos formativos de la PDI, con contactos en la FBI, este señor Vergara escribía bajo el seudónimo de Hércules Poirot, entonces haciendo como el guiño con el personaje de Agatha Christie. Nuevamente, voy al texto y desde, si no el primer cuento, que pertenece a este capítulo de las series de cuentos oníricos, me encontré como que había algo como lo que no había leído y que tenía mucho que ver con lo que la editorial, como bien guerrillera, bien desde una trinchera, escrita por Rummel y por Fritz, decía, estamos buscando algo distinto, algo que rompa con los esquemas. Y vaya que hay cuentos que te dejan absolutamente sorprendido. El primero, esa cuestión donde el crimen está como en la mente o en la situación del sueño de una persona, es muy raro porque uno no se hace del todo cargo de las cosas que eventualmente uno hace cuando está dormido. Y el hecho de que no cierren completamente y que no quede del todo claro, lo hace aún más interesante. Luego, cuentos que son de una violencia que de verdad puede llegar a chocar, sobre todo cuando una persona tortura a otra y es más o menos explícito el lenguaje. No había leído nada como esto en Chile. Otra para la gente que escribió y que también participa en los cuentos antologados, pero que también escribe en el prólogo, no como un tirón de orejas, sino que otra observación es que en el primer párrafo del prólogo se mandan a guardar en buen chileno a un amigo mío, contemporáneo, cosa que cuando leo el primer párrafo me dieron ganas de no participar en esto, porque se echan al pecho a Julián Herbert, que es un contemporáneo mío, un mexicano, al cual yo quiero harto, porque nos hemos encontrado más de un par de veces, un fanático de la música, y a Julián lo defenestran en el primer capítulo. No, el tema todo porque hubo un alcance. Un enredo de título. Claro. No, el libro de Julián Herbert se llama Tráigame la cabeza de Quentin Tarantino. Y Claro. tiene unos cuentos bastante geniales. Yo pedí el libro por Boca Libre, Claro. una llegada a Chile, y es bastante potente. Ahora, bueno, son rencillas Fue una típicas coincidencia, en Fue realidad. con coincidencia. Sí, claro. De hecho, yo me enteré por Facebook que había salido el libro, pero ni siquiera ha llegado a Chile el libro. O sea. Claro. Bueno, lo llaman por lo bajo copión de quinta clase, pero yo no le he comentado, pero con mucho humor y con mucho cariño, no le he comentado a Julián Herbert, pero ojo que en ese libro, en donde él habla de esto de, justamente el hecho de tráiganme la cabeza, citando a Peckinpah o a este mismo libro en el alcance de,
Quentin Tarantino también es un copión profesional. Es decir, lo que hace Herbert ahí es copiar como copia Tarantino. Llena un libro de clichés de copia, entonces es el libro del robo. Sí, Julián. sí, puede ser, pero no. Es que básicamente, volviendo al tema del policial propiamente tal, yo creo que funciona muy bien el policial desde los márgenes, desde la marginalidad. Yo creo que no puede haber un buen policial desde el establishment. De hecho, si hay un buen policial desde el establishment, empieza a hacer más de lo mismo. Es más, precisamente, no quiero sonar pedante, pero básicamente lo que decía, alguien decía que el mismo sistema genera puntos de crítica y es todo un revoltijo, pero desde la cúpula. Entonces, básicamente, yo creo que el policial bueno tiene que surgir de abajo. Actualmente en Chile igual el policial está ligado o a la izquierda o a la derecha, básicamente. O sea, tenemos por un lado Ramón Díaz-Terovich, que es de izquierda, y por la derecha Ampuero. Pero básicamente yo creo que para mí funciona el policial tratando de hacer una respuesta totalmente personal, y eso ya es básicamente ligado a lo que es el capitalismo, yo creo. O sea, la individualidad por sobre todas las cosas. O sea, yo me planteo una pregunta y trato de contestarla, básicamente con el policial. Y en este caso, por ejemplo, el cuento mío traté de ser un poco irónico con el sistema editorial. Pero, sí, sobre todo el sistema editorial, que en realidad está como una torre de marfil en el fondo. O sea, todo funciona en una torre de marfil. Yo creo que son como los políticos, básicamente. O sea, ellos dicen ya, vayan a arreglar el centro, pero ellos no van al centro. Entonces, palabras suaves para el sistema editorial. Sí, suaves, sí. Y donde hay una indiferencia manifiesta, o sea, pero bueno, la última vez que me empezaba a hablar se enojaron conmigo y dijeron que estaba hablando mucho, pero bueno. No, yo creo que lo que dice Alfredo es muy interesante, porque en el fondo la única forma de entender el policial es a través de la copia. O sea, probablemente no haya un género que no se haya leído a sí mismo desde sus orígenes, desde Poe, desde Conan Doyle, desde Christie. Lo que han hecho los autores ha sido leerse a sí mismo y reescribirse y reinventarse. Por lo tanto, me parece que el paso de la antología es muy interesante. Se hace cargo de su tradición y dice, bueno, hasta aquí nomás llegamos, y en Chile está muy interesante lo que ha hecho Ramón, que por supuesto hay que siempre prenderle vela. Sí. Afortunadamente Ampuero se está autofagocitando él mismo, cada día escribe peor, así que no hay nada que preocuparse. Y lo que viene aquí es absolutamente innovador, original, destructor también, pero en buen sentido. O sea, gracias a Dios esta antología está destruyendo lo que ha sido escrito ahora, porque de aquí salen cientos de puntos de fuga donde uno puede decir, bueno, ¿para dónde vamos? Sí, de hecho, y el tema, bueno, yo encontré de muy buena calidad la mayoría de los cuentos. Me encontré que el más hardcore era el de Thomas Harris. Sí. Qué dolor. De hecho, sí, claro, bueno, también rescato lo de Rebeca Fuentes, que no está en este momento, que es una chica que escribe, bueno, de largo aliento, ¿no? Tiene unas novelas larguísimas. Había publicado en Alfaguara una novela de vampiros. Pero claro, o sea, yo creo que el policial refleja lo que son los modelos. O sea, el policial tiene una estructura detrás. O sea, siempre hay como un truco que es el de búsqueda. Entonces yo comentaba que, bueno, yo me planteaba una pregunta y trataba de responderla con eso, buscando la respuesta en el fondo. Pero claro, yo creo que el buen policial siempre va a estar desde los márgenes, nunca va a estar, no tiene que estar comprometido con algo. En ese caso yo respeto mucho a Ramón Díaz, pero bueno, no puede estar comprometido con algo, el policial tiene que ser individual. De hecho eso pasaba también con mucha gente, o sea, bueno, no acá, pero por ejemplo en la época de Ross MacDonald o Raymond Chandler con El Sueño Eterno, pasaba eso, o sea, siempre están como en los márgenes, siempre el personaje, bueno, se ha transformado en una suerte de cliché, pero siempre el personaje era una persona totalmente desencantada de la vida, o sea, que era bueno para el trago, le iba más o menos con las mujeres, ese es el cliché, pero básicamente con el tema hollywoodense y el tema de
del cine en el mundo, obviamente ya los temas se han transformado en un cliché. Ahora, yo creo que no puede salir de ese cliché, solamente hay que hacer mixturas. Entonces, en ese caso, yo creo que ahí funciona la antología porque mezclábamos distintos temas. Pero ya prácticamente está todo dicho. Yo creo que, bueno, siempre estuvo todo dicho, desde Shakespeare hasta Cervantes, ya lo dijeron todo. Bueno, yo creo que la cruza y la mixtura es algo que se logra de gran forma en esta antología. Yo quedé bien impresionado y nuevamente digo, no había leído nada como esto en la literatura policial chilena o en el nuevo policial. Me encanta participar de... Yo ya había hecho un par de cosas con Contracorriente, en tanto el lanzamiento de algunos libros, me parece que el catálogo que tienen es sumamente interesante, y desde estos nuevos valores, lo que más me gusta es juntar nombres con apellidos de personas que no conozco. Yo me quedé mucho con las Jeftanovich, con las Costamañas, me quedé mucho con gente que hoy día ya son más o menos grandes. Entonces uno está de verdad ansioso de encontrarse con nuevos nombres, y aquí hay varios, no quiero nombrar algunos en desmedro de otros, ¿no? Esperen escuchar su nombre, pero de verdad está re bueno. Y me preguntaba, más allá de esta cuestión, cuando se antologa, las personas que antologan también se amigan de estas personas que finalmente resultan antologadas, y hay unos amiguismos que me imagino que también tienen que lidiar con aquello. Sí, es curioso. Bueno, es que tengo un texto que les quería leer sobre el origen de la antología. Ya. Bueno, parte del tema, yo conozco a Ignacio Frita más o menos como en 2015. Él me contactó porque había escuchado precisamente a Díaz Lerovich, que me había mencionado. Andaba buscando... A Palazzo también te mencioné. Claro, también. Y andaba sondeando escritores. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no me manda una novela? ¿Tienes algo? Le mandé una novela. Y desde entonces que, bueno, me la publicó y nos hemos hecho inseparables. Entonces les voy a comentar la historia de cómo partió la antología. Bueno, pocos meses después de conocernos con Fritz y compartir nuestras lecturas, era irremediable que no saliera a la palestra el nombre de Roberto Bolaño. Quizá a muchos lectores mayores de 40 años no les parezca tan importante su gravitación en las letras. Y está bien que no les pueda gustar. Tampoco somos apóstoles de Bolaño. Pero para nosotros, que dábamos nuestros primeros pasos, que teníamos 20 y pocos años, su irrupción significó una ampliación y revisión del campo literario. Bolaño diseccionó el boom latinoamericano, nos habló del espíritu de la ciencia ficción, y también escribió novelas teñidas de sangre y violencia. Novelas que no eran policiales al uso, pero que la figura del investigador cobró dimensiones colosales, en particular con su voluminosa y vigorosa 2666 y la parte de los crímenes. Pero Bolaño no solo nos entregó literatura, también nos entregó una moral. Nos enseñó que una literatura vigorosa, y probablemente tuvo que habérselo leído a Cervantes, cuando decía en el Quijote que una hora de peso requería desvelos, fatigas y entuertos. Una literatura vigorosa se fortalecía a la intemperie, sin becas, sin academia, casi sin lectores. Recordemos que cuando Bolaño compara el ethos del escritor, lo compara con el del samurái. Él decía que el samurái no es un samurái que se bate con un igual, no se bate con otro samurái. Pelea por lo general con un monstruo gigante de múltiples cabezas y brazos, y este monstruo es invencible. Pero el samurái, como tiene su código de conducta y tiene su moral, sale a pelear, sabiendo que va a perder. Y en el fondo eso era lo que Bolaño quería decirnos, que había que salir a pelear, aunque el monstruo nos reventara a patadas. Eran esas conversaciones que teníamos con Ignacio, en un heladísimo julio de 2017, aunque a lo mejor fue en verano y vestíamos chala y pantalones cortos, y lo del heladísimo julio lo pongo para darle más dramatismo. Pero me desvío del tema. Lo que quería contarles era cómo había nacido la idea de hacer una antología policial, y el punto cero fue el nombre de Bolaño. ¿Por qué no inventamos un grupo de escritores desalmados y hacemos la revolución en la literatura chilena? Me propuso Ignacio. ¿Estás loco?, le dije. Ya estamos cerca de los 40. Ya a nuestra edad nos está faltando salvajismo y también tiempo. Ya no somos aquellos jóvenes imberbes que fuimos.
que veníamos a revolver el gallinero y ponerlo todos patas para arriba. Nos habíamos aburguesado, pero el llamado de la selva seguía persistiendo en algún punto perdido de nuestros corazones. La idea quedó flotando. Probablemente una de las ambiciones de la literatura sea recrear un tipo de realidad, o al menos el de generar una visión alterna de los hechos cotidianos y estereotipados. Piglia decía que el escritor podía transformarse en un revolucionario si le arrebataba al Estado el relato, entre comillas, en el sentido de que el Estado es el órgano que fabrica y produce narrativas que envuelven y amordazan a la realidad. Le propuso a Ignacio la idea entonces de crear una antología, tipo la antología del nuevo cuento chileno. Un trabajo que pudiera reunir a nuevas voces y demostrarle a los lectores, finalmente, que eso es lo que importa, que había más escritores que los promovidos y amparados por algunas instituciones o el mismo Estado, y que muchas veces la prensa vocifera como si fuesen unos genios. Entonces, bueno, Ignacio me dijo que había que perpetrar el crimen desde el relato policial. Si no podíamos crear un grupo de escritores desalmados que operaran en la realidad, al menos podíamos convocarlos en torno a una antología. Bueno, desde un comienzo nos propusimos que la antología tuviera dos ejes. El primero, que obviamente fueran relatos de calidad, y el segundo, que todos sus autores hayan por lo menos escrito alguna novela policial, algún cuento, o que al menos tuvieran relación con la violencia o el terror, que era lo que nos interesaba mostrar. Con la antología quisimos entregar un fresco actual de las versiones posibles de un género, vastamente explotado en otras latitudes como Estados Unidos, Inglaterra, Japón o Suecia, pero que en Chile a lo largo de los años ha reunido apenas una decena de escritores, que contra viento y marea han conseguido publicar sus obras y crear un público cautivo. Es importante aclarar que nuestra antología no busca abarcar la totalidad de los autores policiales chilenos, que tienen mérito de sobra para figurar en cualquier muestra. Lo que queríamos era mostrar el trabajo de escritores que se están abriendo camino. Salvo 3 o 4 secciones que ya tienen proyección internacional, el resto aún lustramos nuestras placas y revólveres. Trabajamos entonces con antiguos y nuevos materiales para construir nuestras narrativas. Edgar Allan Poe es un referente inevitable. Están sus cuentos seminales, que los conocemos, como Los crímenes de la Rue Morgue o La carta robada, donde quedó la pista dispuesta para que vinieran otros autores a seguir el recorrido. Otra segunda deriva que es importante mencionar es la inaugurada por Dashiell Hammett, que mostró el caos y la locura que giraba en torno a los cuarteles policiales. Y sobre todo nos mostró el quijotismo lacónico de los irreflexivos y muchas veces arrojados detectives privados, como lo encarna su personaje Sam Spade, y que luego perfeccionaría Raymond Chandler con su serie basada en Philip Marlowe. Bueno, desde sus comienzos, el policial siempre tuvo el tema del caso, que ocurría generalmente en un cuarto cerrado, o a la vista de todo el mundo, en un lugar público. El misterio del cuarto amarillo de Gastón León. Claro, ahí hay un ejemplo, donde todos eran sospechosos, y era como una especie de laboratorio, porque el investigador, que generalmente era una persona, un aficionado, le gustaba, o sea, buscaba siempre la forma de resolver el crimen como si fuera una ecuación matemática. Buscaba las variables y muchas veces ni siquiera estando presente al hacer el crimen lograba resolverlo. Pero, como les mencioné, Hammett y Chandler se dieron cuenta que la realidad demandaba otro tipo de relatos. El policía ya no era tan limpio, ya a lo mejor no tenía... Se agarraban a combo. Se agarraban a combo, recurría a informantes, falseaba la escena del crimen, hostigaba de repente a los mismos criminales para que soltaran la verdad. Y podríamos decir que del cuarto cerrado pasamos al laberinto, al caos. De hecho, desde la perspectiva, Crook Story, no sé si ubican. Desde la perspectiva de un delincuente, sí. De hecho hay, no sé si vieron, bueno, todo el mundo lo ha visto, Perros de la Calle. Bueno, probablemente hay un personaje que se llama Eddie Bunker, que es el señor azul. Él escribe novelas, se murió hace como unos 10 años atrás. Y él pasó por la cárcel. Pasó por la cárcel, claro. Y hace novelas tipo claro. Crook Story. Que conoció el sistema carcelario y tiene unas buenas novelas desde el punto de vista del delincuente. Claro, a lo que apunta Ignacio es que en el fondo
sea, ha tenido un... Sí, Es que el relato policial tiene muchas Sí, variantes, tiene no es tan sí. cerrado como se cree. Está el Who Done It, por ejemplo, que es el típico de Agatha Christie, que es como el mayordomo era el asesino. Se plantea una especie de literatura juego y al El final, enigma. claro, el enigma, se supone que el lector tiene que resolver el caso antes de que se termine el libro. Está la novela espionaje también, y de contraespionaje. Y llegando un poquito a Latinoamérica, como ya lo había mencionado, hay escritores como Leonardo Padura, por ejemplo, que es cubano, Santiago Gamboa. claro, y que ellos utilizan no como un medio, pero finalmente se tiñe de la realidad, de lo que circundante de estos escritores, para denunciar lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Cuba, de forma más o menos velada. Bueno. Le voy a leer la parte final. El género se masificó gracias al trabajo del escocés Arthur Conan Doyle. Claro, tuvo un periodo especial con Sherlock Holmes porque se lo demandaban tanto que terminó odiándolo. Hasta lo mató, después lo revivió. Bueno, pero gracias a Sherlock Holmes, el detective privado que tiene como su intelecto, se desarrolló. Y Método científico para resolver los casos. crímenes. Claro. Es importante también rescatar la labor que hizo Borges y Bioy Casares, que ellos hicieron una colección, tuvieron una antología de cuentos. Si bien a Borges no le gustaba mucho el realismo norteamericano, porque decía que explotaba la violencia sexual y que era hasta chabacano. Sí, o sea, Borges era muy crítico y aparte que, bueno, intelectual. Claro, no le gustaba ese tipo de literatura, pero finalmente se van afirmando y aparecen todas estas voces. Y finalmente, claro, cuando tú tomas el libro de nuestra antología, cuando ya teníamos todos los cuentos listos, nos propusimos la idea de que el lector pudiera leerlo desde la parte que él quisiera. Y por eso se fueron ordenando en distintas categorías. Los cuentos oníricos, ya los mencionaron, están los crímenes del futuro, Crímenes literarios. los crímenes literarios donde se hace una metaliteratura, donde la literatura reflexión de sí misma, donde se construye el policial, y los crímenes del siglo XX, que son como los crímenes de dictadura y ese tipo de... Sí, o sea, bueno, por un lado también, o sea, yo en el caso mío, no sé si en el de Rubén, yo invité gente que admira el trabajo de ellos. Claro, independiente que fueran amigos. Independiente que fueran amigos, pero por ejemplo, igual rescato a todos los escritores de... Obviamente. Es que por algo están, pues si no pasamos un filtro. Sí, no, pero no sé, con respecto a cómo, no sé si será la primera piedra de cómo va a decantar el policial chileno. Yo creo que o sea, está de moda. O sea, desde el momento que Isabel Allende está escribiendo policiales o Hernán Rivera Letelier está escribiéndolo, es porque está de moda. Sí. Ahora, Bueno, el Isabel Allende está tomando, así que mejor no lo leo. Yo no pasé de la página, me esforcé y llegué a la página 100 y ya... ¿Cómo se llama el policial de...? El juego de Ripley. Dile esta realidad. Ah, es como No, muy nuevo. no. ¿Es nuevo? ¿O relativamente Como nuevo? el antes ¿Y tiene que ver con Patricia Jaizmito, no hay que ver? Yo creo que... No, tiene más que ver con su marido que escribe novelas como de periodista, detective. Pero está bien infumable, o sea, en verdad. No El hecho inventan ahí. cuando Claro, uno habla claro. de cómo se antologa y todo eso, al final de cuentas entre los escritores hay amistad y, por cierto, genuina admiración por lo que hace el otro. Ciertamente en antologías o en gente de pronto críticos que son escritores al mismo tiempo, que hacen antologías o que tratan de establecer un canon de lo que pasa con la nueva literatura del siglo XXI, sea chilena o mexicana, siempre hay círculos de amistad, que es como, pero yo creo que eso surgió de la más pura y nuevamente digo genuina admiración. Yo lo que les quiero proponer a quienes me acompañan y a ustedes, la reflexión en tanto a qué tanta relevancia tiene el neopolicial chileno, considerando que los últimos autores en este género, algunos que de pronto han aparecido de la nada, como agarrándose de esta moda, ¿no?, del policial, dicen que hoy día es relevante el policial en Chile porque se ha generado a partir de lo de Suecia, este fenómeno de, más que el detective y más que el investigador, es el periodista, el abogado que está resolviendo un caso enfrentándose a la corrupción,
a la corrupción del sistema. Y esa es la razón por la cual se ha generado tanto. Yo creo que Ampuero un poco partió un poco en esa línea. Como que bueno, de hecho Ampuero se ganó un premio súper respetado, no importante, respetado, el premio Revista Libre del Mercurio con el del Atacama, de Cristian, sí, ¿Quién mató a Cristian Costano? ese. sí, pero sí, básicamente con respecto a eso, yo recuerdo que en una ocasión, en una entrevista que dio Alberto Fuguet con Christian Barken, en la Belleza Pinzar, él decía que no consideraba que debiera haber un detective en la literatura latinoamericana. Por tanto, el arquetipo del detective no funciona según Fuguet en la literatura latinoamericana. Entonces, por ejemplo, bueno, funcionaba funcionaba un periodista, un abogado. Yo no sé qué tan cierto sea eso. Bueno, pero... Camilo Marx agarraba un poco de eso. ¿Ah? Él decía, Sí, eso lo mismo. claro, Camilo Marx decía que como la policía en el fondo no era como muy respetada por el lector, en general era como vista con sospecha. Y claro, pueden haber indicios, pues si la dictadura hubo una Bueno, policía, claro, si la dictadura fue el que... Entonces era difícil que surgiera un policial, al menos como se conoce al uso. Pero Claro, claro, por ende se busca la figura Soriano se marginal. los van a guardar a todos, me parece, en ese caso, ¿no? Sí. Los detectives Soriano le tapan la boca a Fuguet, a Marx, a todo. Sí, de hecho, sí. Bueno, claro, parece que está. No estoy muy seguro, pero Fuguet hizo como una suerte de novela negra, pero bastante light, que es Tinta Roja. Claro, que era el periodismo de la Periodismo criminal, de la sí, página ¿no? criminal de los periódicos. Pero claro, no sé, yo sigo postulando la tesis de que el verdadero policial va a surgir desde los márgenes, no tanto desde el establishment. Entonces, del establishment va a surgir, pero generalmente uno lo va a leer y va a decir, bueno, quiere quedar bien con todo el mundo, entonces no... Bueno, o de los mismos márgenes que implica lo que aquí en estos cuentos queda más o menos claro, son 18. La cruza de estilo, el mestizaje, eso a mí me parece que eso es margen, independiente de cómo venga el hecho de que rompa tanto la idea de lo que uno tiene por policial o neopolicial o la novela negra o lo que estamos hoy día viviendo por lo que sea más interesante en el intento de transparentar todo. Necesitamos verdaderos detectives que resuelvan enigmas porque ya sabemos o tenemos la sospecha, la paranoia de que todos están cometiendo crímenes y hay que revelarlos y hay que denunciarlos. Entonces, lo que aquí se hace es una cuestión que va un poquito más allá, como que se sobregira en la mezcla, y eso es lo que me parece que es muy marginal. Eso es lo que realmente me gustó, porque desde el segundo cuento yo dije, estamos, de hecho me llamó mucho la atención y quiero que me cuenten por qué decidieron desde lo literario al final, a lo onírico al principio, o el siglo XX, cortarlo como parte de los capítulos. Me parece una manera súper original de colocar. Sí, eso fue, de eso se encargó Egle, que es la editora del libro. Okay. Pero a mí me pareció buena idea, pero claro, con respecto al tema de cómo el público, en el fondo, yo creo que el público como que no, la mayoría de la gente como que tiene cierto desdén hacia lo que es la literatura propiamente tal. Lamentablemente, no, literatura en general. Y yo creo que lamentablemente parte de ese desdén es producto de lo atractivo que son otros tipos de pasatiempos, por ejemplo, videojuegos, Netflix y compañía. Aparte que leer requiere mucho tiempo. Y en ese caso yo creo que en esta antología igual sacamos algo, en el sentido de que intentamos de que cada cuento enganchara desde el primer párrafo. O sea, yo creo que eso funcionó. O sea, a mí lo que me gusta es que sentí que en la sección de Crímenes del siglo XX era de alguna manera una suerte de estado del arte, ¿no? Muy vanguardista, era como, bueno, esto es el neopolicial hoy, pero a la vez con todo lo que era crímenes oníricos, de alguna manera era, esto es el potencial de donde puede llegar el neopolicial hoy día, esto es todo lo que podemos hacer.
Y entre medio, las otras dos secciones, los crímenes del futuro y los crímenes literarios, de alguna manera jugaban con todas las dimensiones de lo que es la concepción del neopolicial o del policial como la literatura realista, ¿no? Que se ha hecho también mucho de alguna manera que la novela negra hoy en día es la novela realista, lo que era el siglo XIX. Hoy en día aquí tú encuentras, leyendo por supuesto los suecos, ¿no? Pero aquí tú dices, bueno, ¿cómo puede ser que la supuesta novela negra que es realista, te encuentres con algo que tensiona constantemente el realismo en términos literarios? Porque tú dices, bueno, aquí todos los límites, todos los bordes de la literatura están tensionados, están violados, están asesinados de manera muy criminal y muy bien hecho. Entonces, me gusta mucho cómo están armadas las secciones desde ese punto de vista. Sí, bueno, muy bien. Eso fue trabajo de Glé. Ella hizo una edición acuciosa y claro, yo leí todos los cuentos, me parecieron buenos. Hubiese metido más gente, pero no, ya la cuestión que yo voy a parecer una fiesta muy grande. No, pero además yo también creo que se siente muy honesto, la selección de los 18 cuentos creo que es muy honesta en eso, en que todos tienen muy buena calidad. No me pareció ninguno que dijera a mí ya este cuento está evidentemente está aquí porque es amigo de alguno de los antologadores. No, son todos los 18 cuentos tienen una misma calidad, un mismo nivel. Uno siente que ha habido un ojo editorial, un ojo antologador que los atraviesa a todos, que responde a una conciencia que los ha reunido y los ha organizado, y eso se agradece. Hay un western que es Sí, de el señor Flores que está ahí. Western como minero. Sí. Está buenísimo el western, Sí. sí, no sé, de todo. Se pasea, Sí. es muy transversal en términos de lo que puede hacer el género. Lo del norte. Sí, Ah, ¿no? qué buena. Sí, pero yo te comentaba precisamente por eso. Bueno, O yo sea, creo que también responde un ¿cómo poco- podemos enganchar al público ante esa desidia, ante lo literario? Claro. O sea, ya no basta estar escribiendo de mi papá, de mi mamá, No, del cómo por me favor, siento por con el favor, cuerpo. no más. Yo creo que eso ya Ya se explotó. no funciona. Pero les cuento algo bueno. En sexto básico, en plan lector, Ah, ¿cómo se llama? Por la TV que se me toca. En la novela policial se pasa, es obligatorio. estupendo. Como Sí. Quique Hacha, ¿no? También. Quique H, pero tienen que escoger entre tres, me parece. Y una de ellas es Quique H y la otra es el de Winnipeg, que es como... Bueno, está muy bien. Sí, concepto básico para Hay partir. uno que se llama como los crímenes de la calle Bambi, ¿o no? Sí, todavía hay unos, pero tienen que leerlo. Sí, no, yo tengo un hijo de 2 años, así que... Yo tengo, Sí, claro, yo tengo unos Sí, seis los niños. se los consta a los 7 de entrada. Claro, que parta. Bueno, sí, claro, yo, o sea, Bueno, ahí hay un presente, por lo mejor en los lectores del futuro. Oye, a propósito del western nortino del señor Flores, por supuesto, a mí otra cosa que me encantó de la antología es que no solo se centra en la capital, ¿no? Yo en un momento pensé, bueno, me voy a encontrar con 18 cuentos todos de Santiago, y para nada, o sea, en Loa, en Tocopilla, en Entre Lagos, eso me encantó, o sea, la sensación de que no todas las muertes estaban pasando en Santiago, ya, y que también están matando a gente en otro lado, eso es estupendo. Y eso también... Todas partes matan. Claro, muy de moda, el noir rural, esa cosa como perdida en el campo. Soderbergh. Eso sí que está, claro, Soderbergh. eso lo está así, pero arrasando en el mundo. de hecho, Como yo no que sé, pero me da la relacionado impresión que el con- policial Claro. igual tiene como cierta relación con las novelas conspirativas, Claro, hay en algo. el fondo. Pero claro, ahora igual a nivel acá en Chile como que siempre como que se tiende a escribir sobre cosas de Chile, entonces Sí, también. a veces uno intenta, no sé, pues, crear un mundo paralelo en que funcionan otras cosas, pero No, pero está muy bien, sí, funciona. Pero esa sensación, como digo, de que por lo menos los cuentos en Entre Lagos, en el norte, en Tocopilla, en Loa, la sensación de que, claro, de que Villa pasando y están muy bien ambientados ahí. Entonces, el lograr salir, el lograr sacar el neopolicial de la urbe, que es donde Hammett y Chandler lo situaron inicialmente, es un gesto también importante, y hacerlo bien, con calidad, también se agradece, está muy bien en ese aspecto.
Lo otro es el aspecto metaliterario que trabajas tú, trabaja también en Pablo, que también lo muy interesante, ¿no? El ejercicio de reflexionar sobre la literatura, desde la literatura. Bueno, claro. Una carcajada bastante grande, ¿no? Bueno, ahí ya viene la relación con Bolaño, porque obviamente Bolaño fue como él, no sé si estoy errado, pero era como el escritor que hablaba De otros escritores. de otros escritores. Que nadie conocía. Probablemente. Y claro, no sé, o sea, claro, yo recuerdo lo de la literatura base en América, que es un buen... De hecho lo menciono en el cuento que yo hice, porque la literatura nazi en América estuvo como una década en las oficinas de Sex Barral. Y de hecho, uno de los editores, que era Pierre, un editor súper famoso, que se llama Pierre Ginfrer, una cosa así, lo había leído y pensaba que era un ensayo. ¿Sí? Y el tema es que, claro, pues, o sea, básicamente Bolaño escribía de escritores y no sé qué tan bueno sea escribir de los escritores, sobre todo en el caso de los escritores que se dedican a eso, porque es básicamente llenarse el ombligo todo. Sí, también es una etapa que también sí. había que superar y quemar finalmente. Sí, o de gente que tiene un ego muy desmedido. En el caso mío, no sé qué tan bueno. Bueno, o sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, no sé, hasta hubo un premio Paula que se ganó porque se llamaba Mi nombre en Google. Y bueno, siempre era como la moda en los años, la década del 2000, después de Bolaño. Pero ahora Bolaño yo creo que, claro, se transformó en una suerte de mártir. Claro, por supuesto. Todos los muertos son santos. Sí, pero el policial y Bolaño tienen una cosa en común más atrás, que es una búsqueda ontológica. Final, ¿cachai? En general, la literatura es teleológica, ¿cierto? Hay un fin claro donde llega la fantasía súper teleológica, pero el policial es ontológico, y ahí Bolaño se engancha, y de ahí el amor de él y la relación. Sí. Es extraño porque no es lo que escribe, sino lo que no escribe. Y Sí, es raro y no lo voy a resolver en una frase, pero ahí está la relación de Bolaño con la policial. La pista del hielo. Está hielo, sí. O sea, yo leo a Bolaño desde la parodia, que siempre me parece el gesto cúlmine, el gesto cúspide de la literatura, ¿no? El Quijote como la parodia de la novela de caballería, el Tristram Shandy como la parodia de la novela realista decimonónica, y Los Detectives Salvajes, y probablemente 2666 como la parodia, la destrucción de la novela policial. Y me parece que, por lo menos en Latinoamérica, los mejores trabajos que me han tocado leer tienen que ver con eso. La muerte me da, de la Cristina Rivera Garza, una novela brutal mexicana, en donde el asesino, hay un asesino en serie que castra hombres y deja poemas de la Alejandra Pizarnik en los sitios del crimen. Entonces tú dices, bueno, aquí tienes toda la construcción, y la novela te parte con el relato del detective, pasa a la narrativa del criminal y termina con un diario de vida donde se va a... Entonces, cuando vas construyendo, cuando logras construir una parodia del género, es cuando lo que decía Piglia se cristaliza. Él hablaba de que Hammett y Chandler habían cristalizado el hardboil, y de ahí solo volvíamos deconstruyendo o repitiendo el mismo gesto. Claro. Como pareció lo que hace Kurt Vonnegut finalmente con la ciencia ficción. Absolutamente, sí. Entonces, yo siempre pregunto quién es el que va a lograr una parodia mejor, quién es el que va a lograr generar un texto. Y yo creo que aquí se está moviendo. Está moviéndose en ese camino, en esa ruta, deconstruyendo el género, que es la única manera de seguir dándole vida, porque si no vamos a seguir repitiendo la novela de Hammett, la novela de Chandler, siempre con mucho respeto lo que ha hecho Ramón, que es muy respetable en estos últimos 20 años. O sea, de hecho yo respeto mucho a Ramón, de hecho creo que es un excelente escritor. Por supuesto. Pero ya tiene su nicho, pero ya está instalado. Tiene su público, tiene su nicho. Y cada día le va a costar más romper sus propios límites. Uno no espera que Heredia... De hecho ya lo ha ido rompiendo, porque cuando hizo hablar al gato... Ajá, claro. Sí, pero respeto mucho a Ramón. De hecho respeto a varios. De hecho, bueno...
en su momento yo me acuerdo, cuando yo estaba en la zona de contacto, Sergio Gómez, que era el director del taller, había hecho un thriller. Ajá. Un thriller muy bueno porque trataba de una monja, pero en el fondo no era una monja, sino un travesti. Y había todo un rollo. Y claro, desde ahí fue mi aproximación con el policial. Y ya en los 80, que yo era niño, había tenido una aproximación con el policial viendo series de televisión. Que era como Miami Vice, Columbo, Reportero del Crimen, Koyak también. Sí, está bien. Uno empieza a ver claro, para atrás y te encontrás con... en la cultura popular Está está informado totalmente saturada. en el policial, Sí, no te diste sí. cuenta. Sí, Estuvo todo el rato. y claro, el policial está arraigado y tiene mucha... O sea, desde el momento que, acá en Chile, desde el momento que Hernán Rivera está siendo policial es por algo. Claro. De hecho, les cuento como anécdota, yo una vez al año hago el curso de novela policial en la Católica y el año pasado me llegaron varios trabajos sobre el detective Conan. Y eso me parecía brutal, Bueno. el anime, como... Sí, claro, genial. Y era Como como... un caso muy escabroso. Claro, A pesar absolutamente, de que como son- yo que no le había puesto atención, pero ya los chicos que Sí. crecieron viendo el detective Conan, ese era su referente de lo policial. Y me parecía absolutamente fantástico, era como, bueno, quizás debería volver a verlo y ponerle más atención para estar más atento. Perdón, ¿puedo hacer Sí, una por pregunta? favor. Sí. Yo lo estaba escuchando y tenía una inquietud. Estaba pensando un poquitito en esto de que tiene la novela policial, o todas las novelas, que tienen que fijar a veces una especie de mirada sobre el mundo, sobre lo social, sobre tu país, sobre la realidad. Estaba pensando en la construcción de personajes. Estaba pensando, por ejemplo, en el personaje Salinger de Sir Larsson, de la saga. Claro. Estaba pensando, ustedes mismos, Sherlock Holmes, que es un personajazo. Sí. O sea, si no es Sherlock Holmes, tal vez toda historia que está por debajo de él se transformaría en cualquier otra cosa, pero porque está él, además complejo, para los que no saben leer, ¿no? Un tipo complejísimo en la era victoriana. Estaba pensando en Aníbal Lecter, de Thomas Hardy, basado en el doctor Salazar. ¿Cómo somos los chilenos? Claro. Claro, un personaje real. ¿Cómo somos los chilenos un poquitito? O cómo, yo sé que, por ejemplo, Ampuero domina un poquitito la técnica de crear buenos personajes. Bolaños también, pero somos generalmente buenos creadores de, entiéndase, personaje es un ser que te puede mostrar una cierta visión sobre lo que está contando, más allá de lo que está contando. En el policial muchas veces la gente se guía por la historia, por el cuentito, es decir, por la maqueta, pero no se fija en la fuerza ontológica de un personaje. ¿Cómo somos los chilenos? ¿Somos buenos creadores de personajes, personajazos? O sea, Yo diría que sí. Voy a volver a Ramón Díaz. Ramón ha creado una galería de personajes muy interesantes. Sus novelas tienen 4 o 5 personajes fundamentales. No solo Heredia, su detective y el gato Simenón, sino que varios de los personajes secundarios tienen su propio mundo. Y ahí hay un gesto muy interesante. En el caso de Ampuero, ahí yo estoy dispuesto a discutir todo el rato. Ampuero escribió 2 o 3 novelas muy interesantes y después se le olvidó cómo escribir. Obviamente estaba más preocupado de ganar la Cancillería, así que debe estar muy feliz. Y a mí, yo agradezco mucho que sea canciller, porque ojalá no vuelva a escribir un libro nunca más en su vida. Porque sus últimas novelas son espantosas. De verdad, o sea, él debiera ser asesinado por las últimas novelas que han escrito. Son una afrenta contra el policial. El tipo se le olvidó realmente cómo escribir. Y acá me parece que en la antología es mucho más difícil construir buenos personajes cuando estás construyendo un relato corto, Claro, un porque cuento. preguntabas por novela y yo iba a decir, estamos hablando de narrativa policial. Claro. Pues acá la construcción del... Es más complejo, Claro. pero hay puntos de fuga, líneas bien interesantes de personajes que dicen como, mira, este podría ser un buen personaje, este podría ser un buen... Aquí no podríamos tener un par de sagas interesantes chilenas, ¿no? Se vislumbran buenas ideas. Y hay novelas policiales interesantes. Mi amigo Juan Pablo Sáez sacó recién hace poco de la mujer me reía. Sí, está buena, buenísimo. Estuve compartiendo un taller con él 2 años. Ojo, lo sabes. 2 años estuvimos en un taller. Yo estaba escribiendo Hora Volada y este estaba escribiendo. Era el único policial. De los 12 personas que estábamos escribiendo ahí, era el único que estaba en policial. Y hoy siguió. Y me gustaron los personajes de él. Es buena labor. También, bueno, ahora que conozco hace muchos años, Mario Valdivia también está... Mario Valdivia tenía 4 o 5 novelas sobre Sí, claro. Mario Valdivia, el papá de Andrés. Sí, el papá de Andrés. Ya, Sí. que también Pero escribe en- como estos crímenes corporativos Sí. y cosas pero así. en el caso de Sáez Tiene tiene una 4 o 5 ayuda. novelas ya. ¿Cómo?
Sáez tiene una ayuda, que él reportea algo. Ya, bueno, Donde tiene periodista, claro. hay ciertos personajes que él reportea que él sabe que son extraordinarios porque están en la realidad. claro. Claro, Por ejemplo, un informe policial. Bueno, pero eso es muy actual, esto de basar la ficción en la realidad. Bueno, y la Dalia Negra también inspiró toda la... Sí, ¿cachai? Sí, por eso supuesto, no es ¿no? raro. Sí, ahora yo quería mencionar se nos olvidó mencionar al Paco Regano. O sea, Sí. él es un experto en escribir Sobre bajo y no, fondo. sobre bajos fondos y claro, o sea, ahora después que se murió lo están reeditando en el favor, como siempre tiene que morir. Sí, porque él tiene una novela clave que es Esto no es el paraíso. Ah, Sí, sí, Con sí, esa sí, novela sí, él claro. lo expulsaron del cuerpo carabineros. Porque claro, la realidad que él mostraba no le gustó a los de arriba. Y él trató de ser lo más naturalista, lo más realista posible. Sí, Y- igual, bueno, yo no sé qué tan bueno sea el uso del lenguaje, porque refiriendo un poco a Thomas Harris, sobre el lenguaje culturano con respecto a la historia. Yo tengo cierta inclinación por utilizar un lenguaje rebuscado, ¿cachai? Barroco. Ahora último, los primeros libros bien escuetos y cinematográficos. Pero, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿debe haber un lenguaje recargado en una historia? O sea, ¿atenta contra la comprensión del lector o da lo mismo? O sea, Yo creo que tiene que ver con el gusto personal. Personalmente yo no soy muy fanático del barroco en la literatura, aunque toda la literatura hispanoamericana es barroca por esencia, entonces le cuesta. Prefiero la cosa más directa, más chandeliana, más jametiana, sobre todo, así como pero tiene que ver con la estética, con la idea de... claro, yo te todo, lo o decía sea, por el tema de Rivano. en el caso de Rivano hay una lógica, Y al Cayo. hay un esfuerzo de Rivano de dar cuenta de la realidad, y yo creo que ahí funciona muy bien. A mí me molesta cuando tú tienes un escritor que hace un esfuerzo por describir de una manera culta y de repente te mete entre medio un lenguaje informal que me parece que choca, que no tiene mucho sentido. Pero tiene que ver con el gusto de cada uno, de cuánto estás dispuesto a aceptar o cuánta realidad tú quieres que tenga la ficción. Y yo a propósito de quería salir de otra duda que tenían tanto a esta labor de antologar y Bolaño tiene muchos cuentos también. No es su fuerte, pero tiene cuentos largos también, bien largos. Y algunos de ellos perfectamente podrían cuajar en este tipo de antologías, con ese tipo de quiebres y todo eso. Lo que sí es un poco más extenso. Ustedes se plantearon en tanto a que los textos tuvieran, para tener un enganche más real sobre la gente, cuánto deberían tener, porque a mí me pareció que estaba bastante equilibrado, no habían cuentos que se salían como de madre dentro del texto. Sí, iba original. entre 2.500, 4.000 palabras. Claro, fijamos unas cuantas... Sí. Ok. Algunos pequeños parámetros Claro. para que nadie se volverá loco, ¿no? Igual, claro, se agradece a la hora de cómo se va a leer y qué repercusión podría tener. A mí me interesa mucho que la gente lea más, y para que lea más hay que ofrecerle... el cuento, no sé si es un tema que se viene discutiendo hace como 20 años, que pasa, va y viene, como que el cuento la lleva, después no la lleva, porque quizás las editoriales deciden que el cuento no la lleva, entonces simplemente no se editan libros de cuentos. Yo ya hoy día no sé exactamente si la lleva más la novela, la gente quiere leer libros o, digamos, una narrativa de largo aliento, o quiere leer cuentos. Y Autoayuda. claro, no como autoayuda, claro. Autoayuda. Bueno, Yo al menos en el mundo de las ofertas de los cuentistas y de las antologías de cuentos, por eso citaba a estas dos mujeres que son expertas en cuentos, que son Jeff Tanovich y también la Costamaño, que me gusta mucho, porque son expertas en cuentos, pero hay gente que le da mono leer cuentos. Yo conozco gente que no lee cuentos porque al parecer es como interruptus, así como que siente que no se alcanza. No, se le echa a la gente, no sé, como que le gustan las novelas largas, o sea, de 500 páginas. Novelas- Pero depende, la otra vez estaba... Pero el cuento como que es cierto, yo ahora pues, súper interesante este libro, pero conozco muchas personas que el cuento... Bueno, pero también fue una cosa criada. Me lo sé bien porque conozco el discurso de los editores, ¿no? La mayoría lo que pasaba es que en España
no se leía cuento. Cuando se instalan las grandes casas aquí, se da básicamente eso y quedan fuera del circuito comercial. Queda fuera del circuito. Al quedar fuera del circuito comercial también empieza a crearse toda una base de no educación en torno al cuento, que es muy latinoamericano el cuento, ¿cierto? Sí. Y lo que me, claro, Borges, Cortázar. claro, y lo que pasa ahora con las colecciones de cuentos individuales, por ejemplo, es que te piden nada más que sea del mismo tema, entonces que sea una novela encubierta en el fondo. Claro. Y eso pasó porque quedó como una isla o como una especie de ensayo, una prenovela, siendo que es un propio género, ¿no? Pero ese fue el mono. Pero ahora con las editoriales independientes, medianas y chicas sacando y vendiendo a veces lo mismo que las grandes, el mercado está raro. Y está bien lo que dice, porque no hay una sola respuesta a eso. No, no hay una... Ahora recuerdo también, porque en el fondo también tenemos tan buenos cuentistas en Latinoamérica que también, ¿qué haces para superar, no sé, piensa en Borges y Cortázar y chuta, ¿qué hacemos para superar estos dos monstruos? Entonces es un gesto también bien violento el tratar de escribir un cuento que esté a la altura de estos gallos. Y el género sigue existiendo. Yo de hecho en lo particular, o sea en mi experiencia personal, partí escribiendo novelas, puras novelas porque siempre le tuve un poco de temor al cuento, principalmente porque al ser corto, si ya en la primera línea no funciona, se desparrama, se arruina, no funciona. En cambio la novela tiene la posibilidad de que como más moldeable, de que pueda partir a lo mejor regular, tenga como periodos que suben y bajan, y si en algún capítulo no lo hiciste muy bien, puede haber otro capítulo que se va superando. Pero quise asaltar el tema del cuento y... Sí, el tema del cuento igual, bueno, Estados Unidos ha tenido, bueno, los maestros, pues, Hemingway, claro. y Carver con la ayuda de su editor, pero... No, pero Hemingway bastizó. Pero Hemingway, sí, claro. De hecho ahora reeditaron uno de Hemingway que se llama el primer no, el segundo. El que tenía 26 años lo hizo Piglia. Busca, ¿cómo se llama? En nuestro tiempo, sí. Sí, está muy bueno. Lo compré de ayer. Sí, que claro, y lo publicó súper joven, o sea, a los 26 años, pero claro, él ya se había fogueado como reportero en París y claro, están esos dos sujetos, también está Salinger, de hecho, y no solo ellos, hay mucha gente, está la Joyce Carol Oates, que son cuentos largos precisamente, porque acá en Latinoamérica, bueno, voy a hablar en Chile, o sea, los cuentos son cortos. Sorbelus también. Claro. No, es del año 75. Claro. Sí, los cuentos son cortos, pero en Estados Unidos los cuentos son larguísimos. Perfectamente podrían ser una novela. O sea, ese concepto medio raro de la novela, ¿no? Sí que está ahí como un cuento con 50 páginas, 60 páginas ya... Una narrativa corta. Sí. Claro, una narrativa corta, un cuento largo, ya la cosa me da igual. no huele. Claro, no. Ahora yo no, bueno, admiro mucho lo que está haciendo Mauricio Lectorat como a nivel narrativo. También. Por ejemplo, no sé, lo criticaron muy mal en la tercera, tengo entendido que Juan Manuel Villar lo criticó muy mal, pero por ejemplo hay una novela que es potentísima que se llama Las islas que van quedando. O sea, yo diría que ahí está el nivel de... Pero es que la crítica de la tercera y la crítica del Mercurio son críticas que responden a la línea editorial del periódico, ¿no? Y la de la última. Pero Viales de la tercera. Y la tercera es un diario igual de facho que el Mismo dueño. Mercurio. No, yo no me refería a la ideología, sino que es dueño, me parece que la Sí, tercera es bastante sí, más sí. plural que el Mercurio. Es como... Dentro de. Claro, si el Mercurio es la El U y Mercurio la es más tercera es la suave. N. El Mercurio es más suave. Personalmente a mí lo único crítico que responde todo es la Patti Penosa en La Última Noticia, digamos que la Patti Penosa es destructiva, lo que le gusta y lo que no lo hace pedazo. Y me parece muy bien, digamos, que una mujer esté desde su bastión crítico rompiendo todo lo que no le parece bien, desde el discurso ontológico y machista, claro, bienvenido. Pero los demás me parece que están todos muy ordenaditos con la línea No, editorial. sin duda. Sí, creo yo, una opinión muy personal. Sí, de hecho, sí, o sea, yo creo que ahí, bueno, también lo traté un poco en ese cuento mío, el cuento mío. Sí. El tema de las camarillas, de los grupúsculos, y claro, o sea... Toda la crítica acá es asesinada en tu cuento. Sí. Pero no, por ejemplo, no sé, o sea, yo creo que si alguien está haciendo novelas de zombies, debemos juntarnos con la gente que está haciendo novelas de zombies. O
sea, yo no puedo querer lograr que una persona que esté hablando del cuerpo y viendo la lata con la madre o el padre me quiera a mí porque hago novelas de zombies. O sea, si son temas diferentes. ¿Eso sería el novelista de Zombie Walk? Claro. O sea, eso sería una meta Zombie Walk. Sí, se puede, se puede. Bueno, yo conversaba con Bartolomé Leal, otro de los grandes escritores policiales, y a la porción de entrevista que hacíamos, yo decía que una de las cosas que yo valoro de los autores de policial chilenos es que son muy solidarios entre sí. O sea, a diferencia de las camarillas que mueren en tu cuento, sí tengo la sensación de que cuando entre los autores de policial saben, se presentan, dicen, mira, yo estoy... se intercambian entre sí, se dan contactos, se comparten, se invitan, y creo que eso es una diferencia con todo el otro mundillo literario chileno, ¿no? Es una sensación, por supuesto. No sé si a ustedes personalmente los hayan violentado o excluido. Sí, o sea, bueno, para cerrar un poco, no sé si quieren cerrar o no. ¿Quieren seguir hablando? ¿Qué dicen? Pregunta del público. No, todo esto yo iba a contestar preguntas, ¿no? Ah, bueno. Yo quería hacer una pregunta muy humilde, una lectora normal. Básicamente, ¿en qué consiste, por eso, las características de una policía, una novela policial? Hablan de la nueva novela policial. Más allá de que cada uno del personaje venga de la periferia, ¿no es cierto? O que se extralimite, porque es nueva. O sea, no estaba hablando en el sentido de que el escritor venga de la periferia, puede venir de cualquier lado. No, pero el punto de vista que no trabaja con el establishment, como dijiste tú. Yo creo que básicamente, bueno, aparte del detective, yo creo que ahí podría empezar todo. Con la primera piedra podría ser detective. Y lo otro, tratar de dilucidar alguna pregunta que tenga el mismo detective, que puede ser una pregunta que tenga el escritor detrás. O sea, ahora, yo no sé, o sea... No, ahí te entendí. ¿Sí? Sí, Yo te diría que la principal diferencia tiene que ver un poco con cambiando el paradigma. Poe, Conan Doyle, Christie hicieron novelas donde el detective era un superhéroe básicamente, ¿no? Tenía esta superinteligencia racional que era capaz de dilucidar cualquier cosa. Después pasa al hardball norteamericano, donde son seres común y corrientes como nosotros, con defectos, que pueden entregarse al alcohol, que tienen vicio, y que terminan resolviendo las cosas un poco por azar, un poco con la misma violencia que sus enemigos, por los puños, con balas y todo. Y el neopolicial hispanoamericano y latinoamericano adopta un poco de ambas cosas, lo mezcla, lo hibridiza, como se ocupa el término, y más que el enemigo, como el sujeto, el gángster que tú lo puedes eliminar y sacar el mal en esa ciudad, en ese país, aparece un poco como el Estado, y ese es como el gran aporte de Latinoamérica. Como nosotros tuvimos mucha violencia estatal a propósito de las dictaduras, siempre es un poco como el Estado, el enemigo. Ahora, la gracia de esta antología es que toma esos puntos de partida y te va creando nuevos detectives, nuevas formas de resolución, nuevos enemigos. ¿Y siempre el detective el punto de vista de él o van surgiendo? Ahí varía un poco el tema. Uno puede hablar de una novela policial, cuando el detective es el centro, la novela criminal, cuando es el criminal el centro, y el thriller cuando un poco desde el punto de vista de la víctima. Claro, eso es el punto de vista de la víctima. Estas libertades y encuentro que es súper bueno ocupar términos que más o menos acoten, y aquí, claro, hay un término que causa duda, pero me parece que intuitivamente la gente va a entender antología del nuevo policial chileno y va a pensar en nuevas voces y gente joven. Y eso me parece súper importante, como que diga, aquí hay gente que está tratando a través de esta hibridización, está tratando de romper con todo lo que estaba antes. Una buena premisa. Claro. Sí. Y que tienen probablemente estos 18 creadores, entre los que están ustedes, y también está gente mucho más despercudida también de la cabeza, gente que viene con un rollo absolutamente diferente. Me parece que ahí está, y ojalá que la gente se encuentre como en el libro y diga, aquí voy a leer, es como hablar de post-Torres Gemelas, del siglo XXI, del 2001 en adelante, claro. Y gente que funciona con otro chip. Y yo creo que estos cumplen en la cabalidad de eso. Muy bien, sí que lo podemos comprar acá. Sí. Muy bien. Arriba. Y eso cambia de alguna manera el concepto de género policial. Si tú dices, sí, 2000 hacia adelante, ¿eso cambiaría todos los esquemas?
Inclusive, por ejemplo, si añadimos, por ejemplo, la tecnología, digamos, que autores que hablen desde la tecnología, Claro. cambiaría todo el esquema, digamos. En eso estamos. Yo creo que la idea justamente de la ruptura es eso, de que a mí me encanta el elemento, aunque no me gusta mucho la ciencia ficción, no la leo tanto, pero me gusta que todo entre acá y probablemente no rompa con todo, sino que simplemente se convierte como en otro nicho. Bueno, a mí Contracorriente siempre me ha dado la idea de eso y de lo que Ignacio dijo al principio, que justamente ojalá que esta base de lectores que saben que están leyendo algo que es un nicho bien especial. Hoy día, de hecho, el mundo en el que concebimos está planteado en nicho, y aquí hay gente muy original que quiere tomar como de diferentes partes, convertir en... yo lo dije al principio, lo que más me llamó la atención fue el mestizaje de todas las de técnicas narrativas y también de temas. Sí, yo creo que sí, es lo esencial del libro. Yo creo que para mí, junto con el mestizaje que tú dices, Alfredo, lo que más agradezco es que, si bien hay mucha experimentación, mucho valor al escribir algo nuevo, ninguno de los autores se olvida de narrar, y eso es algo súper difícil, porque le sucede al escritor joven que quiere romper barreras, quiere romper, y se le olvida de contar, y tu novela o tu cuento se vuelve algo muy raro, y aquí todos hacen el esfuerzo de seguir contando. ¿Sabes lo más raro de todo? Que no es que estemos, o sea, en el caso mío, no es que esté predispuesta a escribir algo nuevo, me sale así. Claro. Entonces eso no explica. O sea, eso no es honesto. Sin eso no es honesto, no es generacional. Sino una impostura, claro. Entonces, o sea, trato de hacer un policial, o sea, normalmente quiero que, para mí, que me entretenga más, entonces le pongo estos elementos de ciencia ficción o este weird novel que está tan de moda. Claro, quizás lo difícil sería que escribieras una novela tradicional, policial, ¿no? Sí, de hecho, sí, claro. Sí. Pero se agradece que los 18 autores se parten y terminan contando una historia. Y eso siempre en la literatura es lo importante, digamos. No importa cómo la cuentes o qué le añadas, qué es lo original de tu mirada, de tu pluma, de tu estética, pero que cuentes una historia. Y eso muchas veces se olvida. Y ahí es cuando ya la cosa se pone fome. Sí. Y creo que no pasa acá. Creo que aquí todos tienen el esfuerzo de: voy a contarte esta historia pequeñita, cortita, te voy a dar un knockout en el mentón, y me voy. Curiosamente ya estamos pensando en hacer una segunda parte de esto, pero no puedo dar nada. No, vayan y compren, ahí ya se agota. Sí, muchas gracias.